Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo módulo de bases para un entrenamiento eficiente. El módulo 3 vamos a tocar algunos conceptos básicos los cuales tenemos que tratar, ¿sí?, de entrelazar con nuestros entrenamientos para realmente tener las bases más sólidas. Vamos a ver uno de los conceptos madre, como nombraba en uno de los módulos. Este concepto es el concepto de continuum de movilidad y estabilidad. En su momento fue promovido por autores como Craig Levinson, como Michael Boyle, donde lo que se utiliza es un análisis en general de cómo funciona el cuerpo en base a su anatomía y a su funcionamiento, para realmente explicar cómo deberíamos realizar los ejercicios, cómo deberíamos movernos, descartar algunos o realmente sumarlos para poder también generar un nuevo paradigma y seguir estudiando para poder generar evidencia científica en base a los ejercicios que se utilizaron durante tanto tiempo. Vamos a ver este concepto de continuum de movilidad y estabilidad. Como presento en la diapositiva, vemos el esqueleto y cada una de las articulaciones cumple una función la cual no es estructurada, pero realmente nos enseña y nos hace ver cómo tiende a funcionar el cuerpo en cada movimiento. Veamos que cada una de estas articulaciones tiende a funcionar de una manera más que de otra. Vemos que cada uno de estos conceptos no es 100% estructurado, sino que tiende a ser flexible, pero si tenemos que poner en la balanza, las articulaciones tienden a funcionar de una manera más que de otra. Veamos esto como no una religión tan específica, tan estricta, sino que tenemos que tomarlos con pinzas, digamos. Está bueno tener el conocimiento para realmente poderlo llevar a la práctica y poder hacer análisis de movimientos, análisis de los ejercicios, para poder luego seleccionarlos en nuestras planificaciones. Hoy en día podremos encontrarnos con capacitaciones que se abocan a trabajar la movilidad, otras capacitaciones que se abocan a trabajar la estabilidad, las cuales se van a entrelazar siempre juntas para realmente dar un funcionamiento hacia un movimiento preciso, un ejercicio o un gesto deportivo. Veamos la referencia que les pongo aquí, donde dice que cada articulación posee, necesita y tiende. Posee cierta capacidad de movimiento o de generar movimiento o de dar estabilidad o rigidez, pero también a su vez necesitan aplicarla. Necesitan también de cierta forma generar su movimiento o su estabilidad. Dependiendo de lo que sea cada una de las bases de estas articulaciones, veremos que tendrán un fuerte más que otro. Y tienden, cuando nos referimos a que tienden a perder esta capacidad también, ya sea por el estilo de vida que llevamos, ya sea por generar compensaciones. Vamos a utilizar un ejemplo como para que ustedes puedan dar cuenta. Nosotros, por lo general, el estilo de vida que llevamos tiende a encontrarnos en posiciones de sentado por muchas horas, con el torso hacia adelante, la cabeza adelantada, los hombros al frente. Este tipo de posiciones hace que nosotros tendamos a perder el movimiento, por ejemplo, de la columna torácica, el movimiento de nuestras caderas, las cuales nosotros como entrenadores, al momento de planificar, vamos a ver y encontrarnos con ciertos diagnósticos que nos dicen, bueno, los problemas que se encuentran en una sola, como por ejemplo un dolor de espalda, pueden no provenir de ahí, sino que de otra articulación subsiguiente, dando en este caso, por ejemplo, la columna lumbar como una de las patologías más comunes con las que nos encontramos hoy en día, de dolores, lumbalgias y demás. A veces vamos a recibir gente, nosotros en nuestro gimnasio, con este tipo de dolores, que no necesariamente son patologías que se tengan que atender bajo un kinesiólogo o un fisioterapeuta, sino que directamente con algunos ejercicios, movilizando, digamos, realmente, o poniendo a las articulaciones en movimiento y para las funciones las cuales fueron diseñadas, vamos a encontrarnos con soluciones sencillas. Directamente 2 o 3 sesiones con ejercicio de movilidad y con otro ejercicio de estabilidad, estos dolores van a desaparecer y no somos ningunos magos, sino que simplemente fuimos al concepto base para realmente saber cómo tratarlos. Lo mismo pasa en otras articulaciones, como por ejemplo las rodillas,
donde vamos a encontrarnos con patologías muy comunes de dolor, tendinitis, lesiones ya un poco más graves que por lo general tienden a llevarse a cirugía, y luego nosotros vamos a tomar un post-rehabilitación para que la persona vuelva a la actividad normal. Pero por lo general esto cabe a través de un análisis en general de su cuerpo. Existen hoy en día evaluaciones funcionales de cada una de las articulaciones para realmente ver cómo funciona, si está cumpliendo con la capacidad que tiene, con la capacidad que posee. Si no lo está cumpliendo, debemos nosotros tomar las maniobras. Aparte, este tipo de evaluaciones las vamos a encontrar, digamos, para que cada uno de ustedes se pueda profundizar en estas evaluaciones, que no son quizás algo que nosotros debemos tomar como base, sino que van a ir apareciendo. No hace falta, por lo general lo que yo utilizo, mi manera de trabajar es simplemente ver a la persona a través de ciertos ejercicios que por lo general generales, en sentidos muy amplios, vamos a poder ver de manera muy sencilla. Haciendo una sentadilla, por ejemplo, nos vamos a encontrar que el tobillo está con poca movilidad, vamos a encontrar rodillas inestables, vamos a ver posiciones de la pelvis cruzadas. Entonces, este tipo de ejercicios con el tiempo nos van a ir diciendo, y nosotros vamos a tener también la practicidad de haberlo visto muchas veces y poder solucionarlo de manera más sencilla, qué le está pasando a ese cuerpo, dónde están las fallas y cómo solucionarlo. Por lo general, lo que recomiendo es atacar a todo directamente de un enfoque mucho más amplio. Hay una frase que se utiliza en la jerga del entrenamiento que es el enfoque escopeta, que es atacar a la situación de la persona actual, ya sea una persona que viene buscando por salud, rendimiento o estética, atacarlo de la misma manera en cuanto a estos conceptos de movimiento y estabilidad. Entonces, con ejercicios muy simples para entrar en calor, podemos optar por movilidades que nos den una mejora estructural, que nos den un buen cimiento para realmente poder construir hacia arriba los demás ejercicios que vamos a trabajar en las planificaciones. Como les digo, son características no tan estrictas, por lo que yo debo tomar con pinzas esto y realmente poder analizarlo. Vamos a ver en el caso de los pies, los tobillos. En algunos videos anteriores grabados también con la universidad nombramos a la función que tiene el pie. Nosotros vamos a poder detectar, por ejemplo, hoy en día con una persona que esté descalza, cómo camina, cómo está su pie, si realmente nos está dando amortiguación, si nos está sosteniendo la carga del cuerpo como corresponde o no. Entonces, en base a este tipo de observaciones que nosotros vamos a ir haciendo, que como les decía anteriormente, no necesariamente tiene que ser a través de evaluaciones funcionales, sino que simplemente ver cómo se mueve la persona en el entorno, en nuestros gimnasios o donde sea, vamos a poder darnos cuenta de algunas cuestiones solucionables. No hay nada tan estructurado, y en el caso de que ya salga de nuestra posibilidad de atender ese tipo de situaciones o patologías, vamos a tener que buscar profesionales que nos acompañen en este proceso. Y hagamos un pequeño análisis para ir resolviendo, ir viendo articulación por articulación. Como le nombraba anteriormente, el pie tiende a generar estabilidad y darnos amortiguación a nuestras rodillas y a nuestras caderas, ¿sí? Vamos a ver que el pie, tanto como la cadera, tienden a darme estabilidad en la rodilla, que es una de las funciones que tienen, digamos. Si nosotros vemos cómo está compuesta la rodilla, vamos a ver que los movimientos que predominan son de flexión-extensión y una mínima rotación, que es muy minúscula. Entonces, cuando vemos que la rodilla entra en situaciones de rotaciones más extremas, estamos viendo que hay deficiencia en sus estabilizadores. Si vemos el cuadrito de vuelta, vamos a ver que el pie y la cadera son los principales estabilizadores de la rodilla, por lo que entonces deberíamos estar viendo cuál es la deficiencia en estas dos articulaciones para mejorar la rodilla. Entonces, cuando entendemos que la estabilidad proximal nos daría movilidad distal, vamos a ir resolviendo algunas de las cuestiones que vemos dentro de los ejercicios, dentro de cómo se mueve cada persona. Veamos ahora, por ejemplo, las caderas, una de las articulaciones más sufridas, como les mencionaba antes, por el sedentarismo. La posición de sentado, tener las piernas a 90 grados, hace que la musculatura de la cadena anterior de la pierna, como los flexores de cadera, tienden a acortarse. Entonces, algo que nosotros tenemos que atacar ya desde un inicio son ese tipo de cosas en nuestros entrenamientos. Ver cómo está funcionando la cadera. Entonces,
trabajar con estiramientos dinámicos o los mismos ejercicios de fuerza va a hacer que la musculatura y todas las estructuras anatómicas que componen el movimiento dentro de la articulación tienden a ceder, a empezar a volver a tener ese funcionamiento para las cuales realmente fueron creadas y darme un movimiento más óptimo dentro de las ciencias del ejercicio, nuestros entrenamientos, nuestros deportes y demás. En cuestiones ya más específicas, a veces los deportes me demandan ciertos rangos articulares en cuanto a movimiento y mayor estabilidad en unas zonas que de otras. Esto se va a dar típico por los gestos deportivos. No es la misma movilidad y estabilidad que tiene una gimnasta o un gimnasta que lo que tiene un jugador de fútbol. Entonces nosotros como entrenadores tenemos que ir viendo y analizando la demanda que tiene la persona dentro de cada actividad para ver qué tanto debo entrenar una articulación u otra. Una falta de movilidad en la cadera es muy probable que nos traiga patologías a nivel de la columna lumbar. Por lo general las patologías, los dolores son multifactoriales, no es algo tan concluyente, no podemos decir ni afirmar que una deficiencia en una articulación nos puede o nos va a dar en su futuro algún dolor o algo por el estilo, sino que nosotros tenemos que analizarlo y ver el punto, digamos, dentro de nuestra área hacia dónde podemos atacar esa articulación. Entonces, por lo general, como les explicaba anteriormente, solucionando la movilidad de alguna articulación que esté sufrida por algún acortamiento y demás, vamos a solucionar otros problemas como dolores de espalda, dolores cervicales y demás. Entonces, ataquemos a nuestros entrenados y nuestras entrenadas a través de este continuum de movilidad y estabilidad, dándole mayor predominancia al trabajo para el cual la articulación está funcionando o tiene que funcionar, para ir descartando problemas y tener una mayor trayectoria o un mayor historial dentro de la actividad física sin tener deficiencias, evitando algún tipo de lesión o de dolores que nos puedan dejar, digamos, afuera de la actividad o simplemente convivir con molestias. Entonces, atacar a la persona desde muchos ángulos, desde muchas perspectivas, va a hacer que evitemos este tipo de cosas en nuestros entrenamientos y es una de las bases que tenemos que tener muy sólidas para realmente programar a nuestros entrenados y entrenadas. En el caso de otra articulación como la escápula, vamos a ver por lo general que hay una predominancia de ambas capacidades, tanto de la movilidad como de la estabilidad. La escápula tiene que responder a ambas, hace un entrelazado entre el trabajo de movilidad y estabilidad, ya que va a ir acompañando a la posición de la columna y va a ir acompañando a la posición del hombro. Entonces, trabajar a la escápula desde un ángulo mucho más amplio, no precisamente estabilidad sola o movilidad sola, sino que de ambos. Ejercicios como caminatas de granjero, como caminatas overhead, planchas, me dará estabilidad a nivel de la escápula y dentro de mi entrada en calor puedo ir trabajando el movimiento que genera. Por lo general, a tener rigidez en cuanto a nuestra espalda y a las posturas que predominan durante nuestro día, tienden a generar mucha rigidez y mucha tensión, un tono muscular muy elevado en los pectorales, el cual hace que mis hombros se adelanten y mis escápulas queden siempre en una misma posición. Entonces, nosotros con el entrenamiento, no solamente de la movilidad, de entrar en calor o trabajo específico que necesite la persona, sino con el mismo entrenamiento de fuerza, vamos a ir poniendo la articulación en diferentes ángulos y diferentes trayectos para que realmente pueda generar movimiento o frenarlo o darme estabilidad en ciertos ejercicios. Por ejemplo, vamos a pasar en las siguientes, donde vamos a necesitar que un ejercicio, como por ejemplo un press militar, donde hago fuerza hacia arriba, mi escápula esté sólida y me dé rigidez al movimiento del hombro para poder aplicar fuerza hacia arriba. Si yo estoy inestable, la fuerza a aplicar es mucho más complicada. Entonces tenemos que entender que mientras mayor estabilidad tenga en ciertas articulaciones, mayor fuerza voy a poder aplicar. Entonces, si trasladamos esto a cualquier tipo de ejercicio o a un gesto deportivo, vamos a ver que ciertas articulaciones me van a generar estabilidad para poder generar mayores fuerzas, mayor velocidad y potencia hacia un objeto, hacia una distancia recorrida, lo que sea, a través de la dinámica que ofrezcan mis extremidades. Podemos analizar cada una de estas articulaciones, por lo general, como les comentaba anteriormente, simplemente vayan a evaluaciones funcionales para que ustedes tiendan a buscar. Autores como Jerónimo Milo, Ariel Couceiro van a ver
específicamente cada articulación y analizada paso por paso para que ustedes puedan tener un conocimiento más profundo de cada una de ellas y aplicarlas al ámbito que a ustedes les toque trabajar. Como les decía anteriormente, no es lo mismo trabajar con un futbolista y con un gimnasta, sino que tengo que ir viendo la demanda que tiene cada articulación en cada actividad específica. Por lo general, recibir una persona normal que simplemente tiene ganas de moverse y mejorar su salud, va a tender, nosotros tenemos que trabajar esta movilidad, esta estabilidad de otra manera que a un deportista de élite, una persona que está buscando rendimiento. Entonces no se aplica esto a todos de manera tan estructurada y tan rígida, sino que tenemos que saber entrelazar entre cada una de ellas y ver qué cuestiones podemos hacer y qué otras no tanto.